Buenos días. Ahora voy a exponer la teoría institucional, empresarial y política. Es decir, empezamos a entrar ya, diríamos, en el modo en que la comunicación se utiliza dentro de las empresas, dentro de las instituciones y en los partidos políticos, ¿no? Y en general en la vida política. Entonces, para empezar a movernos, ¿qué es esto de comunicación institucional? ¿Qué es esto de comunicación empresarial? ¿Y qué es esto de comunicación política? Pues el papa del management, que se llama Peter Drucker, uno de las inteligencias mayores que ha habido en todo el siglo XX, lo hacía de una manera muy fácil, distinguía entre instituciones y empresas. Las empresas, ¿por qué se distinguen? Sencillamente porque quieren crear clientes, ¿no? Y además las pagan por satisfacer al consumidor. Sin embargo, en las instituciones les pagan con nuestros impuestos sencillamente para que sigan hacia adelante funcionando, pero sin que lo que hagan tenga exactamente que ver con la forma en que son pagadas, ¿no? Y esto me parece que es esencial para distinguir entre la comunicación institucional y la comunicación política. La comunicación institucional es por asignación de un presupuesto, nada más. Es decir, ¿cómo se les paga a los profesores? Sobre todo si son oficiales, pues por la asignación de un presupuesto. ¿Y cómo se paga a todos los funcionarios? Exactamente igual. Sin embargo, a las empresas no se les paga por la asignación de un presupuesto, tienen que ganárselo, ¿no? Y por eso, hombre, la función esencial de una empresa no es el lucro, sino que es el crear clientes. Ahora, ¿y qué es lo que ocurre? Que en la fama que tienen muchos funcionarios es que no crean clientes, sino todo lo contrario, ¿no? Que rechazan una vez que tienen el puesto de trabajo y sin embargo, pues resulta que ya se olvidan de tratar al cliente o le tratan muy mal, ¿no? Y eso es injusto porque yo he visto que hay funcionarios también extraordinarios, ¿no? Entonces, ¿por qué, sin embargo, se le da como más dignidad a la comunicación institucional y por qué menos a la comunicación empresarial? Pues es absurdo. Parece que una distinción que podría ser es que la comunicación que, por ejemplo, puede haber en el Senado, que puede haber en el Poder Judicial, que puede haber en el Consejo de Estado, pues sencillamente es que parece que predomina lo que es constante, ¿no? Lo que permanece a través del tiempo. Mientras que en la comunicación empresarial parece que acentúa aquello que es más nuevo, ¿no? Lo que cambia. Y luego, pero entre las dos realmente es comunicación lo que hay, ¿eh? Y la manera de ejercer la comunicación en los partidos políticos pues puede ser distinta de la que hay dentro del Poder Judicial, pongamos por caso, pero sin embargo, si fuéramos a ver las cosas con mayor detenimiento, pues no nos encontraríamos tantas diferencias. Lo voy a explicar ahora con una imagen del profesor Gustavo Bueno, ¿no? El adjetivo política ha tenido más éxito que el institucional precisamente por otra razón, que es porque resulta mucho más dinámica que las anteriores, ¿no? Sobre todo que la institucional. ¿Por qué? Porque todos los días en los telediarios aparecen ahí políticos peleándose unos con otros, ¿no? Y moviéndose y hablando, y venga. Aunque lo que hablen muchas veces no tenga demasiada importancia y sea una comunicación política muy mala, ¿no? Bien. Entonces, por su parte, Gustavo Bueno toma la institución de la siguiente manera. La tomo en el consabido sentido jurídico de Gallo, que alude al instinto, a lo permanente, si bien teniendo en cuenta que también permanece a flote el barco de Teseo, que mantiene su individualidad sin perjuicio del recambio total de sus piezas. Es decir, voy a abrir este paréntesis, un barco le puedes ir renovando todas las piezas y seguir siendo un barco, ¿eh? Bueno, pues entonces, ¿qué hay? La figura permanente del barco, que se mantiene a través del tiempo, pero puede que incluso ese barco cambie totalmente las piezas y los materiales, y sin embargo seguir siendo el mismo barco, ¿no? Y sigo. Sin perjuicio del recambio total de sus piezas, como también permanece la morfología viviente de mis más íntimos huesos largos, cuyas cadenas moleculares se rompen y se sueldan constantemente en un ciclo metabólico incesante. Bueno, pues ya está. Es decir, que estamos siempre moviéndonos entre lo que es permanente y lo que cambia. ¿Qué relaciones ha de cuidar? Y esto lo pueden ustedes tener también para sus proyectos, ¿no? ¿Qué relaciones ha de cuidar la comunicación institucional, empresarial y política? Pues James Ensop
ha elaborado una teoría de los partícipes con todas las relaciones posibles. Miren, quienes intercambian su trabajo por dinero, por ejemplo, los directivos, los empleados, los consultores externos, toda esta gente trabaja y a cambio le dan dinero, ¿no? Pero luego tenemos que hay proveedores y los proveedores aportan bienes y servicios y extraen dinero. Y hay que ver la corrupción que hay en el campo de esto de los proveedores. Todos los días tenemos en los periódicos lo mismo, ¿no? Que hay unas determinadas tramas, que casi podríamos llamar mafiosas, que sencillamente quitan la competencia, la eliminan, y son ellos los que se ofrecen a través de determinadas compañías para organizar toda una serie de eventos o actividades para los partidos políticos, ¿no? Bueno, pues podemos añadir que se extraen, por ejemplo, y aquí hay otra corrupción, información o publicidad gratuita, por ejemplo en los periódicos. Esa información o publicidad podría ser cuantificada en dinero. Por eso a mí no me gusta esto que continuamente en televisión, y además en la televisión que pagamos nosotros, allá aparecen estrenos de películas, presentaciones de modas y tal, pero bueno, eso es publicidad clarísima, solo que pasa como si fuera información. Eso habrá que regularlo de alguna manera, porque si no, están consiguiendo esas empresas de moda, esas películas que a veces son, esas distribuidoras internacionales que a veces son malísimas, están consiguiendo publicidad como si fuera información. Pues no, es decir, para eso habrá otras vías, o si no, que lo paguen. Luego tenemos los clientes que aportan dinero y extraen bienes y servicios. Tenemos en cuarto lugar los inversores, los accionistas, los acreedores que aportan dinero para extraer más cantidad de dinero. Y aquí sí que podemos ver, y ya me he referido, toda esta trampa de las preferentes o de las subprime, como dicen en Estados Unidos, donde efectivamente a personas que quieren invertir dinero le ponen un truco para, sobre todo las personas de edad, y son capaces de dejarles sin los ahorros de toda la vida. Pues esos son los inversores, ¿no? Luego tenemos los deudores que consiguen dinero para luego devolver más dinero. Es decir, es que los ayuntamientos y las diputaciones y las autonomías son un desastre de pagan a tal cantidad de tiempo que arruinan a las empresas. Es decir, pasa tantísimo tiempo desde que les prestan el servicio hasta que efectivamente las personas cobran, que son una de las causas fundamentales, aunque parezca mentira, de que se arruinen tantas pequeñas empresas, ¿no? Porque si no les pagan, pues entonces no van a ninguna parte. Y hay que ver la de miles de empresas que han salido del mercado, que han desaparecido, la cantidad de sufrimiento que causan los políticos por no pagar a sus proveedores, ¿no? No digamos ya en la empresa privada, esto de que no paguen, ahí ya en Italia saben cómo hacerlo, ¿no? Y llega un momento que a todos estos empiezan con los cobradores del FRAC, etcétera, pero hay en algunos casos que ya entra la mafia, ¿no? Y entra porcentaje. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, es decir, si tú no te ocupas de los deudores se van a ocupar de ti. Y hay personas que no saben que se están jugando la vida por no pagar, ¿no? Bien. Y luego finalmente tenemos los representantes de los ciudadanos, es decir, del gobierno, que extraen, a mí me gusta decir mejor los representantes de los votantes, o mejor dicho todavía de los contribuyentes. Me gusta mucho más la palabra contribuyente que la palabra ciudadano. La palabra ciudadano está tan desgastada, todo el mundo, la ciudadanía, a ver, a mí que me muestran la ciudadanía, o ciudadanos somos todos. Ahora, contribuyentes, eso ya implica un compromiso muchísimo más grande. Es decir, quienes pagan impuestos, eso es mucho más serio que decir, bueno, yo soy un ciudadano, sí, eres un ciudadano, pero eres responsable de esta cuestión. Es que ahí está el tema, ¿no? Bueno, entonces extraen dinero por los impuestos a cambio de bienes y servicios generales que no acaban siendo propiedad de la empresa, ¿no? Sino que son de los demás. Por ejemplo, las calles, la protección contra incendios, los polideportivos, los sistemas de transporte, de salud, de enseñanza, de seguridad, de justicia, etcétera. En este caso, lo que yo estoy observando en España de bastante tiempo a esta parte, y además están de acuerdo todos los partidos políticos, es que en lugar de utilizar lo que llama, diríamos, categorías atributivas, es decir, de acuerdo con lo que uno tributa, o sea, con los ingresos de una persona, así tiene que pagar en determinadas cuestiones. No, aquí a todos igual porque nos tenemos que ganar los votos, dicen los políticos. Y entonces, yo no entiendo que, por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero
y que además tiene el máximo de pensión, se le tengan que dar las medicinas gratuitas. Eso a mí no me entra en la cabeza. O que en los transportes a los chicos jóvenes les cueste un montón y además no tienen dinero, y sin embargo hay jubilados que tienen 2.000 euros al mes y los transportes les salen por nada. Pueden viajar por todos los sitios y por un precio de risa, ¿no? En Madrid me parece que son 13 euros. Y lo mismo ocurre con los polideportivos, es decir, pues a los chicos jóvenes o a las embarazadas, etcétera, tienen que pagar 4,5 euros cuando a lo mejor por bañarse todas las veces que quieran los que tienen una buena pensión, pues les llevan, me parece que 12 euros al mes. Pues yo esas cuestiones no me entran en la cabeza. ¿Pero por qué las cosas no son así? Y podrían ser de otra manera. Pues porque los políticos lo que quieren es ganarse los votos de los viejos. Es decir, mucho dar jabón a los jóvenes, pero en realidad el voto que más cuidan y el más seguro que ellos ven es el de los viejos, ¿no? Y sin embargo los jóvenes, pues fíjate, es que como lo ven como inseguro, que no votan o tal, ya... Bueno, entonces partiendo de estas relaciones, Russell-Eichhoff afirma que la función social de una empresa o institución será elevar al máximo el consumo posible, menos su propio consumo, claro, elevar el consumo social, que se llama, y que es la contribución neta al consumo social. Y entonces no es importante distinguir entre instituciones y empresas. Puede haber instituciones que eleven mucho el consumo social. Imaginémonos que la justicia, que es tan súper lenta en España, a mí me robaron en el 2007 un coche, por la noche. Lo cogió la policía a las 4 de la mañana. Pues ya me están citando a 2 juicios distintos 6 años después. Y el otro día se suspendió porque una de los delincuentes no había aparecido y tal. Bueno, de ser eso tan sumamente largo a que haya, por ejemplo, juicios de conciliación, negociaciones, no llegar a juicio, etcétera, pues eso hay que reconocer que eleva mucho el consumo social. ¿En qué sentido? De que te ahorran muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, y ahora, y esto no hay que pensar en que tú elevas el consumo social mucho cuando está en una situación próspera y al año que viene decae, etcétera, sino que lo tienes que planificar, diríamos, en diferentes años, ¿no? Y aquí es donde se insertan todos los cometidos de la comunicación empresarial, de la política y de la institucional. Y eso tiene una importancia muy grande. Es decir, la comunicación puede ser enormemente rentable para las empresas o puede ser enteramente destructiva, ¿no? Y vean ustedes cómo en las crisis que actualmente de escándalos están teniendo diferentes partidos políticos, la comunicación funciona pésimamente, pésimamente. Es decir, uno dice una cosa, el del propio partido dice otra cosa contraria, dicen hoy que van a hacer una cosa, mañana resulta que dicen la contraria, etcétera. Y eso en todos los partidos, en todo, un lío monumental. Luego dicen, no, es que no hay que hacer juicios paralelos, pero si sois vosotros los que estáis haciendo los juicios paralelos, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se pueden empezar a estropear las cosas. Es decir, hemos puesto las relaciones que hay que mantener, ¿no? Una empresa, una institución. Ahora vamos a ver si una empresa o una institución privilegia a una o varias relaciones sobre las demás. Vamos a ver el problema que tiene. Por ejemplo, si se vuelca a favor de sus directivos y empleados, puede peligrar su supervivencia. ¿Por qué? Pues porque de momento que hay tantos directivos, los pagas tan bien, que al final mira dónde se han ido a parar las cajas de ahorros en España y les han dado, es decir, y cajas de ahorro que parecía que funcionaban muy bien y se han llevado unas indemnizaciones multimillonarias estos directivos. Es que a mí no me entra en la cabeza y a mi edad no me entra en la cabeza y además estoy convencido que me voy a morir y no me entra en la cabeza determinadas cosas. ¿Por qué? Porque es un privilegio tan grande el que tienen determinadas personas y otras, pues, y es un clasismo lo que hay aquí extraordinario, ¿no? Si lo hace a favor de los accionistas, pues entonces los empleados pueden sentirse explotados y rebelarse. Es decir, si lo que más les interesa es subir el beneficio, pues entonces viene. Si descuida el medio ambiente, pues entonces el pueblo se rebela y convierte a la empresa en enemiga. O, por ejemplo, también si los representantes políticos se olvidan de sus promesas electorales. Es decir, de momento a lo mejor no se paga, pero luego ya, claro que más adelante dicen, no, es que usted había prometido una cosa y esta es la contraria, ¿no? O si se tratan a sí mismos
tanto y ya lo hemos visto con los de las cajas de ahorros y los bancos, si se tratan a sí mismos mejor y de manera diferente que a los demás ciudadanos. Pero vamos a ver, por salirse del BBVA y a una edad muy joven, el actual presidente Goirigolzarri de Bankia recibió 65 millones de euros. ¿Cuánto recibirá también cuando se vaya de Bankia? Eso no puede ser, es decir, si se tratan a sí mismos de una manera tan diferente, entonces llega un momento que eso no resiste, es decir, no resiste la prueba, entonces la gente se revela. Y es lo que he escrito yo, por ejemplo, de una compañía como Iberia, que está metida en una crisis tan monumental. Bueno, yo lo que he dicho que era imprescindible que el presidente y el consejero delegado renunciasen totalmente al blindaje de sus sueldos en caso de que se tuvieran que ir. ¿No han renunciado? Pues entonces ahí tenemos continuamente un mal ejemplo, porque entonces los miles de empleados de Iberia dicen, pero bueno, ¿y ustedes están blindados y nosotros no? Pues entonces se forma un lío. Y cuidado que se lo he dicho yo a personas de puestos muy importantes de Iberia. Mientras no renuncien estos dos, el presidente y el consejero delegado, y los directivos, a los blindajes, esto tiene muy mala cara. O si se privilegia a unas empresas a cambio de favores, entonces se lía la cosa también mucho, ¿no? Es decir, y lo estamos viendo en casos de escándalos que yo no quiero aquí, diríamos, es que cuando hago comentarios de este tipo, entonces el paso del tiempo convierte esto en algo viejo, ¿no? En el sentido de que se hacen comentarios, pero es que tenemos que enfrentarnos con la realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, si nos ponemos con que una parte sale privilegiada en las relaciones de la empresa, diríamos, con sus clientes y con los demás o las instituciones, entonces resulta que es como si en un organismo crecen las células dañinas, y esto va a tener una importancia muy grande. Por eso se habla de empresas e instituciones que están enfermas. Y entonces aquí subyace la metáfora de la enfermedad o salud, y esto va a tener una importancia muy grande. Gustavo Bueno, que es el que lo ha visto de una forma más clara, sabe elevarse al plano filosófico. Dice lo siguiente: Platón ha insistido en la analogía entre el político y el médico, lo que implica la consideración de la sociedad como algo que puede enfermar. Y la política sería algo así, según Platón, como la medicina de la república. Bueno, pues entonces se produce una cuestión muy curiosa, y es que hay consultores que están convencidos, sin ellos saberlos, que vienen para curar, y a lo mejor no saben ni conocen a fondo la obra de Platón, pero son platónicos sin saberlo, en el sentido de que quieren curar algo que está mal. Sin embargo, los aristotélicos difieren en esto, ¿no? Dice Gustavo Bueno. En el fondo habría que hablar de una convergencia armónica de las partes en el todo, convergencia que no excluye la posibilidad de enfermedades eventuales, ni menos aún la necesidad de un gobierno racional, prudente, del organismo social. Un gobierno que se considerará tan natural como el nous pueda serlo para la dirección del organismo humano. Es decir, puede haber consultores que sean fundamentalmente aristotélicos, es decir, ellos planifican cómo debe ser una determinada empresa, cómo debe ser una determinada institución, y luego empiezan a tratar las cuestiones. Pero primero se fijan en lo ideal, como ahora estos planes para adelgazar, que lo primero que tienen que hacer, ¿qué figura quiere usted tener? O, a ver, hay que hacerle, usted se ve a sí mismo con un trasplante de pelo, o usted se ve a sí mismo con un determinado tatuaje. Bueno, pues puesta la imagen, luego ya se le pone, diríamos, un retrato ideal o idealizado, que luego puede llegar a fallar. Mientras que los expertos platónicos van sobre todo a arreglar las cosas, ¿no? Se le llama ahora el tratamiento de crisis. Y no es casualidad que, por ejemplo, en los medios de comunicación, sobre todo en las televisiones norteamericanas, se les denominase a unos consultores médicos de las noticias o doctores de las noticias. ¿Por qué? Porque veían que la audiencia era muy baja y entonces querían subirlo. Pues entonces entraban ellos para dar consejos de cómo había que curar la manera de presentar las noticias en los telediarios, ¿no? Y luego hay dos autores, Manfred Kess de Vries y Danny Miller, que hablan de organizaciones dramáticas, suspicaces, deprimidas, impulsivas. A los partidos políticos en estos momentos, y esto está escrito mucho antes, pero en determinadas crisis de partidos políticos,
Pero además no solamente españoles, sino pues se les dice que son organizaciones dramáticas, suspicaces, todos sospechan de todos, están deprimidos porque esto, o sencillamente, anda, se lanzan por la calle del medio, no piensan en nada. Bueno, pues ahí está. Y otro que se llama Heres Merz, que tiene un libro extraordinario que se llama El silencio no es rentable, que yo les recomiendo mucho que lean, se aprende muchísimo con ese libro. Explica cómo hay empresas e instituciones que tratan de ocultar su personalidad. Y hay instituciones que son modestas, tímidas, deprimidas, esquizofrénicas. Bueno, pues todo esto se lo aplica a las empresas, a las instituciones, y entonces queda bien. Es decir, consideran a las empresas e instituciones como si fueran individuos. Pero ¿qué es lo que demuestran todos los hechos a diario? Pues que hay más competencia entre los grupos e individuos dentro de una organización que entre las organizaciones. Vuelvo a llamar la atención. En los partidos políticos, por ejemplo, los mayores enemigos no están fuera del partido político determinado, están dentro del propio partido. Quienes siempre destapan o dan o filtran los escándalos en un partido, bueno, siempre no me atrevo a decirlo, perdón, siempre no. Pero en fin, en muchos casos, y la experiencia nos lo dice, son dentro del propio partido, porque hay mucha más competencia dentro de un propio partido que con el de la oposición. En el de la oposición tú no puedes influir nada más que durante las elecciones, pero en el día a día, en estos 4 años, tú puedes organizar unos complots extraordinarios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Entonces se ve que se van eliminando unos a otros, se van haciendo daño, se van... Bien. Además, un individuo puede abusar de una parte de su cuerpo, puede hacerse polvo el hígado, puede hacerse polvo, diríamos, la circulación, puede hacerse polvo una determinada, mediante su adicción a las drogas, diríamos, estropear todo su cuerpo, y esto es lo que ocurre, ¿no? Que dentro de las instituciones pueden ponerse enfermas. Entonces, la comunicación institucional, empresarial y política justifica su contenido si muestra y demuestra cómo los esfuerzos, diríamos, de los individuos y de los grupos pueden converger en un proyecto común, ¿no? Es decir, los consultores actúan de una manera mucho más completa si son aristotélicos que si son simplemente platónicos, ¿no? Es decir, si tienen un concepto claro de cómo debe ser una institución, mucho mejor que si tienen que venir a curar, ¿no? Y Askoff y Emery hablan en este sentido de la cultura de una organización, que vendría a ser como la personalidad que esta organización muestra, ¿no? Y dice, una revisión del sistema, dicen Askoff y Emery, que una revisión del sistema conceptual que este libro desarrolla, es un libro extraordinario que se llama On Purposeful System, para mí yo creo que es de los 3 mejores libros que he leído en mi vida, diríamos, de comunicación y científicos, de ciencias sociales. Es un libro extraordinario, ¿no? Por decir, una revisión del sistema conceptual que este libro desarrolla revelará que no tiene propiedades que restrinja su aplicación a las personas, a los individuos psicológicos. Es igualmente aplicable a los grupos, es decir, a los individuos que son sociales. Por tanto, dicen ellos, tiene sentido hablar de personalidad de un grupo, pero preferiríamos llamar a esto cultura, pues creemos que la cultura es a un grupo lo que la personalidad a un individuo, su función general de elección. Y esto lo estamos viendo en los partidos políticos, se ve de una manera extraordinaria, como un partido político, y no lo quiero ahora concretar porque entonces se pasa esto de moda, ¿no? Pero un partido político con un líder determinado parece enteramente distinto que con otro líder. Parecen partidos enteramente distintos. Todas las palabras son iguales, pero las prácticas son enteramente distintas. Pero enteramente distintas, ¿no? Y podría ponerles ejemplos, pero bueno, no quiero, sencillamente porque esto va a estar colgado en la web, y un señor de Ecuador que vea estas palabras mías va, si comprueba que son personas que él no conoce, no le dice nada. No le dice nada a esta cuestión, ¿no? O se lo ve en México. Entonces, ¿qué hacen las empresas e instituciones para restablecer la salud? Pues ajustar la realidad o lo efectivo a lo ideal y a lo proyectado, que es lo que les he dicho anteriormente. Una cosa es la realidad infecta y otra es la realidad perfecta. Bueno, pues vamos a ver cómo se ajusta todo esto, ¿no? Y entonces la historia de la comunicación política institucional de los últimos años es muy fácil, bueno, de más de 65 años, diría.
es muy fácil de comprender, que consiste en lo siguiente. Mientras en las 2 primeras décadas los investigadores se enfocaban a emisores, a mensajes y a medios, ahora están desplazando su interés hacia las audiencias y están logrando, hay que reconocer, diríamos, sobre todo las empresas, los políticos no, pero las empresas están logrando una finura para estudiar al público extraordinario. De manera que si ustedes, por ejemplo, en el mes de enero abandonan, o cambian de empresa de seguros, médicos o como quieran, o de coches y tal, a la semana ya le están llamando que por qué se ha cambiado. ¿Y por qué se ha cambiado? Y a ver, ¿y qué es lo que? Díganos, ¿qué es lo que no les ha gustado? Etcétera. Si vamos a los políticos, hay una abstención del 50% en una elección y no se crea que se plantean el problema de a ver qué vamos a, cómo podemos poner, no, una vez hasta dentro de 4 años. Hasta luego, Lucas, como se suele decir, ¿no? Entonces las empresas viven mucho de esta cuestión. Y hay un estudio que se llama, y una metodología que se llama las tipologías mosaicos, que de acuerdo con el tipo de casa que tienes, ya deducen ellos una barbaridad sobre las personas y los usos de esas personas que están viviendo en esa casa. Se pueden llegar a equivocar, pero poco, porque han estudiado muchísimo y han cruzado muchos datos en ordenador y saben ya bastantes informaciones que pueden llegar a ser enormemente útiles. Si esto lo utilizasen, si lo empleasen los partidos políticos, la vida política en España cambiaría y en otros países exactamente igual, ¿no? Porque tú lees, esto que dicen ahora los pedantes, tú lees los edificios y sabes lo que hay ahí. Mientras que, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan unas elecciones? ¿Lo han visto ustedes? Aquí, porque los contribuyentes pagamos toda la publicidad electoral, es decir, todas las cartas, todos los sobres, todas las listas, etcétera. Pero si se lo tuviesen que pagar los partidos políticos, diríamos que afinarían muchísimo más y no serían distributivos a todos lo mismo, no. Dentro del censo estudiarían muchísimo estas cuestiones. Y es tan importante el censo que hay partidos políticos que se presentan únicamente a las elecciones, ¿saben ustedes para qué? No tienen la menor posibilidad de ganar, porque se quieren hacer con el censo. Y esto ha tenido un problema muy grave, precisamente cuando ilegalizaron a los partidos que apoyaban a ETA. Uno de los argumentos fundamentales que daban es que no querían que estos partidos se hiciesen con el censo. ¿Por qué? Pues porque hace años, cuando aquí en España hubo un ministro de Hacienda, no voy a decir el nombre, pero bueno, ustedes lo pueden, sobre todo también porque diríamos, se pasa de moda esta cuestión, pero buscando la transparencia en plena transición española, pues lo que hizo fue publicar toda la lista en grandes tomos de los contribuyentes fundamentales, o sea, de todos los contribuyentes en España. ¿Cuánto habían pagado en la declaración de la renta? ¿Qué resultado tuvo eso? Pues que fue ETA, raptó y pidió un rescate monumental del mayor contribuyente, que era un señor ya mayor, de unos 70 y tantos años, que era propietario de una marca de helados en Alicante. Sin mal no recuerdo, se llamaba la fábrica Avidesa, que ha debido de desaparecer, ¿no? Entonces, claro, hay determinados datos que no se pueden hacer. Pues, si no con el censo, lo puedes hacer con estas metodologías que por otra parte son muchísimo más elaboradas si tú quieres interpretar esta cuestión, ¿no? Entonces, ahora en las empresas se vuelcan mucho hacia los clientes y en la política hacia los votantes. Esto que se llama el público objetivo. Si ustedes van a poner un negocio o van a tener una idea o creativa y la quieren desarrollar, tienen que plantearse de todas, cómo es la audiencia. Y si tienen, es decir, o cuál es su mercado. Porque eso es lo que va a hacer funcionar decisivamente esa idea creativa que usted tiene. Bueno, vamos a ver los términos básicos en que podemos despiezar esta teoría. Por una parte están las decisiones y por otra parte están las imágenes y los conceptos. Y esto hay que explicarlo de una manera muy clara, ¿no? La característica fundamental de una decisión en este caso es que tú sopesas conscientemente por dónde quieres ir. Y hay que reconocer que sabiendo tomar decisiones hay personas que lo saben hacer extraordinariamente bien, incluso con un mal candidato político pueden lograr resultados extraordinarios porque saben decidir. Y este
cuando un empresario, un político, un representante de una institución toma una decisión es que antes ha sopesado anteriormente las cosas y ha deliberado, ¿no? Y en esta deliberación puede haber elementos pintorescos, diríamos incluso risibles, pero otros son racionales. Y esto es muy importante para la historia de las sociedades. Entonces, vamos a entrar ya en algo más concreto, que son las imágenes y los conceptos. Y esto sí que ya se puede explicar de una manera también muy clara, ¿no? Imagen es un concepto que tiene muchas connotaciones, ¿no? Y entonces dicen de una persona, es que tiene muy buena imagen, este político tiene muy buena imagen. Y bueno, y cuando preguntamos, ¿y qué es eso de la buena imagen? ¿Se refiere usted a que es guapo? No es demasiado guapo, pero sin embargo, pero la imagen que habla muy bien. Ah, vale. ¿Y qué más? No, que me gusta cuando aparece en televisión y tal, y aparece con su familia y tal. Y por otra parte, también me gusta porque ha realizado cosas que son importantes. Ah, bueno. Entonces ya la imagen se va concretando mucho más, ¿no? Entonces, diríamos que la imagen es el concepto de propiedades estructurales del estímulo al que alguien responde. Y entonces eso se llama imagen del estímulo. Por ejemplo, imagen es esta mesa, ¿no? Esta mesa tiene diríamos unas notas estructurales. Y bueno, pues el material de que consta, las partes, los puntos de apoyo y así sucesivamente, el precio podemos decir y tal. Bueno, esas son notas enteramente estructurales. Ahora yo les aseguro que si empezamos aquí a abrir una ronda, ¿para qué sirve esta mesa? No acabamos. Esas son las propiedades funcionales, eso es el concepto, no la imagen. Entonces la imagen, pues bueno, esta mesa puede servir para tratar, o sea, para firmar un tratado de paz. Esta puede ser para lo más elevado. Esta mesa puede servir para decir misa, ¿no? Para lo más sagrado, pongamos por caso. Esta mesa, si hay un frío súper extraordinario, y la gente está a 20 grados bajo cero, puede significar que le da la vida. ¿Por qué? Porque lo prende en fuego, se calienta la gente con todas estas tablas que vemos aquí, ¿no? Pero esta mesa también puede servir para matar a una persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor da un mal paso y se desnuca. Esta mesa puede servir para ocultarse a alguien cuando le van persiguiendo. Esta mesa puede servir como un instrumento de ataque, que empiezan a empujarlo y a lo mejor contra alguien, contra 3 personas que vienen a atacar otra, y no acabamos, esta mesa puede servir para preparar unas oposiciones, esta mesa, y así sucesivamente, ¿no? Y un bolígrafo, que es lo más sencillo del mundo, pues como imagen es muy fácil de explicarlo, ¿no? Pero sin embargo, ¿para qué sirve un bolígrafo? Que sería el concepto, pues sirve para escribir cartas de amor, sirve para firmar un tratado de paz, sirve para firmar las letras de la hipoteca donde una pareja para comprar la casa donde una pareja quiere ser feliz durante toda su vida. Es decir, puedes decir, y fíjate lo que es un bolígrafo, le puedes politizar al bolígrafo. Es decir, si este bolígrafo cae en manos de un dictador con una firma llena las cárceles de presos, o al revés, si este bolígrafo cae en manos de quien derrota al dictador con una firma abre todas las cárceles, eso sí que es importante, porque eso son ideas. Por eso a mí cuando me dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, automáticamente digo, y una idea vale más que 1000 imágenes. Vale más que 1000, y no me canso de decirlo. Es decir, tú puedes dominar todas las tecnologías del cine, los planos, lo que tú quieras, pero como no haya un buen guión, es decir, como no haya ideas, como no haya ni los mejores directores de este mundo pueden hacer una obra que merezca la pena. Ahora, con un buen guión, un director normal te logra una película muy pasable y muy digna. Luego, hay que distinguir siempre entre la imagen y el concepto, y el concepto son las propiedades funcionales del estímulo al que responde, eso es el concepto, y eso es muy importante, y ahora ya les voy a decir la importancia que esto tiene. Y además a ustedes les pueden servir también en sus proyectos, ¿no? Las imágenes individúan y diferencian a las cosas y a los sucesos, de ahí que las imágenes físicas, como signos icónicos, puedan ser vistas, oídas, sentidas, gustadas, de todo, ¿no? U olidas.
y hay aspectos que no pueden representarse físicamente, sino que tenemos que acudir a contenidos mentales. Luego, solo con las imágenes no vamos demasiado lejos, ¿no? Lo más importante es lo que hay detrás. Entonces, resulta muy fácil confundir las propiedades estructurales con las funcionales, es decir, la imagen con los conceptos. Bueno, pues no, los conceptos no parecen como las cosas que significan. Las imágenes nos ayudan a describir, pero los conceptos nos ayudan a explicar. ¿Y por qué? Porque constan de propiedades funcionales. Y entonces, un concepto es un conjunto individuado de propiedades funcionales y las relaciones entre ellas a las que un sujeto responde. Y fíjense si les he dado propiedades funcionales. Y la venta, si ustedes quieren vender algo, es una cosa muy sencilla. La venta consiste en que los atributos que tiene una cosa, la imagen, que tiene un artículo, un producto, tú los conviertes en los beneficios para los clientes o para la audiencia a las que van dirigidas. Luego ustedes tienen que preparar un argumentario, cualquier persona que se quiera dedicar a un proyecto concreto tiene que preparar un argumentario donde estén las propiedades estructurales por una parte, pero las funcionales, el saber vender a las audiencias es esencial. Es esencial. Entonces, el para qué sirven las cosas. Y para dirigirte a las personas tienes que utilizar estos conceptos que son funcionales, ¿no? Es decir, que ellos ven la utilidad. Porque si no, si estás centrado únicamente en lo que a ti te interesa, eso llega un momento que cae, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, distinguir entre imágenes y conceptos. Entonces, el fallo fundamental que muchas personas tienen es que confunden la imagen con el concepto. Y además, esto tiene clarísimamente un predominio de tipo verbal dentro de la televisión, puesto que la televisión lo que da son imágenes, ¿no? Y de ahí que la gente diga, bueno, pues tiene buena imagen, ahora es mejor que no hable, ¿eh? Es mejor que no hable. Es decir, hay personas que tienen muy buena imagen, pero están mejor calladitos porque cuando empiezan a hablar no hacen nada más que decir tonterías, es decir, no tienen una idea en la cabeza. Y entonces esto es muy bien. Cuando una persona dice de otra que tiene buena imagen o mala imagen, se está refiriendo a las propiedades estructurales y a las funcionales, y esto conviene distinguirlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las primeras impresiones, sobre todo si se obtienen a través de la televisión, pueden dar una imagen enteramente equivocada de lo que es una persona. Hasta que no le ves a hablar, entonces tú ya, cuando a esa persona la ves hablar, la ves actuar, la ves razonar, le ves pronunciando un discurso, entonces ya empiezas a ver las propiedades funcionales, ¿no? Y las primeras impresiones que la televisión propicia pueden tener efectos muy duraderos, ¿eh? De hecho, los ha tenido en el mundo de la política, ¿no? Y, por ejemplo, imágenes, se lo voy a decir. Una película pornográfica es pura imagen, no puedes llegar a pensar, incluso no tiene la menor importancia el diálogo, la banda verbal que puedan tener esas personas que están, es puramente denotativa, que se llama, ¿no? Está en las propiedades estructurales. Sin embargo, ya hay películas que te elevan, es decir, evocas un ambiente muy distinto, un ambiente muy agradable, etcétera. Lo que pasa es que está cambiando en el cine, está cambiando lo que antes era, bueno, ya ha cambiado desde hace bastante tiempo, lo que antes era, diríamos, el desarrollo de una trama que va marchando, y yo les recomiendo que ustedes en la vida hagan lo mismo, No, en el cine ahora lo que hay es que cada X tiempo tiene que venir una escena de sexo o violencia, y eso rompe muchísimo la trama, porque llega un momento que te pierdes, incluso puedes decir con el reloj, es que se puede seguir con el reloj, ahora viene una escena de cama, sí, ya se acerca, ya está. Se acaba la escena, ahora ya tiene que venir a la fuerza una escena de violencia, que llega, no, ya, 5, 4, 3, 2, 1, ya está la escena de violencia. Bueno, y resulta que esa escena de violencia o esa escena erótica no tiene nada que ver con el argumento, en muchísimos casos. Bueno, ¿por qué? Pues porque esto se llama, la unidad de interés en el cine se llama Magoo, como ese dibujo animado, ¿no? Como Mr. Magoo. Entonces, ellos, para probar determinadas películas, lo que han hecho ha sido en un teatro de a lo mejor 100 localidades, lo están viendo diríamos, personas a las que invitan, y les ponen para tomar, como si fuera esto un polígrafo, las medidas, digamos, los signos vitales, ¿no? Las señales vitales también. Pues la tensión, la dilatación de las pupilas, bueno, una serie de cuestiones, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos se han dado cuenta, vaya descubrimiento, que cuando hay una escena erótica suben los magús y cuando hay una escena de violencia suben los magús. Y entonces te tienes que tragar toda esa cuestión que por otra parte no dice nada respecto de la trama, ¿no? Y en definitiva, en todo lo que, si ustedes hacen un plan de comunicación, sea empresarial, sea político o sea institucional, lo que tienen que hacer es valerse de las imágenes para transmitir conceptos, ¿no? Para transmitir conceptos, porque si no llegan a transmitir conceptos, entonces no vamos a ninguna parte. Y esto nos puede hacer que nos movamos con bastante claridad dentro del mundo de la política en general. Cuando ustedes vean que una persona coge un papel y nada más hace que leerlo, en realidad eso es una imagen muy mala, por otra parte, además te enfada tanto el que estén leyendo, el que estén siempre pronunciando unas palabras totalmente ininteligibles, que ya eso mismo, la imagen es negativa. Ahora, hay personas que no tienen ningún papel delante, que incluso son no demasiado agraciadas físicamente y tal, pero empiezan a hablar y aquello inspira, aquello conmueve, aquello ilustra, aquello, claro, es muy distinto, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Hay un documental que a lo mejor lo pueden ustedes conseguir, porque salió en Documentos TV hace tiempo, que se llama Washington al desnudo, era sobre la vida política norteamericana. Bueno, pues ahí entre las cosas que salían era la despedida del presidente Nixon en la Casa Blanca cuando ya tuvo que salir de presidente, ¿no? Y salía con un helicóptero y bueno, pues saludaba al público norteamericano y fuera. Entonces, quien se encargó de preparar esa salida, resulta que no querían ni que saliese, o sea, coger un coche y marcharse allí a California, ¿no? Y él dijo que eso no podía ser. Que había que dar al pueblo americano la idea de que había una continuidad entre el presidente que había sido sustituido, o sea, destituido, y destituido, que había cesado también, ¿no? Había renunciado. Y el nuevo presidente, que era Gerald Ford. Entonces, en esa despedida tendría que hacerse de cara al público, en la Casa Blanca, que se saludasen, que se despidiesen, y el concepto que querían transmitir era la continuidad del poder. Eso es lo importante. Las imágenes, hay que saber lo que están, que las imágenes, lo que hay detrás de las imágenes es lo que importa. Bueno, luego llegó a ser presidente el célebre actor antiguo, bueno, como actor no era tan célebre, pero como presidente sí que lo ha sido, Ronald Reagan. Bueno, pues este tenía inconvenientes serios porque sabía hablar muy bien, pero tenía fama de ser una persona bastante dura, y eso había que cuidarlo. Pues entonces, un experto que él tenía, que se llamaba Michael Diver, hizo lo siguiente. Por una parte había que darle una imagen de respeto, o sea, un concepto de respetabilidad. Entonces lo que él hizo es que antes se daban las ruedas de prensa de cara, o sea, aquí estaba la pared o la cocina francesa en la Casa Blanca, y bueno, ahí se ponía el presidente y daba la rueda de prensa. Dice, no, yo lo que hice fue al revés. Venía el presidente por un pasillo lleno de cuadros venerables, y como él tenía ya 70 años, yo lo que quería dar era una sensación diríamos, de longevidad, de majestad, de serenidad, etcétera. Y entonces diríamos que lo hizo de una manera que le dio un resultado tremendo. Luego tenía otro inconveniente Reagan, es que tenía fama de duro. Bueno, pues entonces iba a una ciudad y este Michael Diver pues siempre estaba buscando algún motivo visual que transmitiese ideas. Bueno, pues se encontró con un bar a las 12 de la mañana donde estaban obreros bebiendo cerveza. Y entonces llamó inmediatamente al presidente y dice, venga usted aquí, señor presidente. Entonces llegó allí el presidente y también alzó una jarra de cerveza, brindó con ellos, y bueno, estuvo unos minutos con ellos. Bueno, pues ahí lo que quería dar a entender, la imagen era el bar de trabajadores, los trabajadores brindando con cerveza, ¿no? Con el presidente. Pero lo que querían resaltar, que Reagan era una persona humana. Bueno, pues esto hay que saber hacerlo, es decir, hay que tener ideas. Y vamos a ver ya, esto lo vamos a pasar a una campaña electoral, ¿no? Y vamos a ver cómo son las imágenes de los candidatos en las campañas electorales. Y esto les puede servir a ustedes para interpretar cualquier campaña.
Los autores se llaman Dan Ninmo y Robert Savage, que estudiaron a mitad de los 70 qué ocurría con la imagen de los candidatos electorales. A ver, usted tiene un candidato y a ver cómo lo interpreta. ¿Cómo lo interpreta? Entonces ellos partieron del concepto de rol, que es lo que el público espera de un determinado candidato, que desempeña determinados roles, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque le afectan, porque es lo que él está esperando que el candidato dé, es decir, él tiene determinadas necesidades, pues vamos a ver cómo el candidato lo da. Entonces, hay que dar un concepto sobre el candidato que sea lo suficientemente importante como para que llegue a los electores. Y esto lo pueden ustedes llegar a dirigir también, aunque sean jóvenes, aunque sean de edad media, aunque sean maduras, si tienen ideas pueden dirigir cualquier campaña, por pequeña que sea. Entonces, aunque estos autores estén hablando de imagen de los candidatos en las campañas electorales, en realidad lo que están hablando es del concepto de los candidatos. Pues es que qué lástima que tengamos este inconveniente técnico aquí, pero se lo voy a decir. Es un cuadrado, que además se divide en 4 cuadrantes, y tendremos lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, cualquier candidato que vean a cualquier, diríamos, elección, lo dividen en lo siguiente. En el rol político, que sería como hombre público, qué es lo que ha realizado anteriormente. Luego, como hombre de partido, qué posición ocupa en el partido. Y luego el rol estilístico, que es cómo comunica esa persona, y finalmente cómo es en su vida personal. Estos cuatro roles, y les ayudan diríamos, a interpretar muchas cosas, ¿no? Entonces, el candidato es un objeto de percepción que muestra un rol político y un rol estilístico. Un rol político cuando realiza acciones en su circunscripción, ¿no? Y además esto lo realiza como representante de un determinado partido. Pero vamos a ver que aunque sea un representante de un partido, puede tener unas connotaciones muy importantes. No en la situación española, donde todos dependen de listas cerradas y bloqueadas, y donde se tienen que llevar muy bien con el jefe, porque si no, no aparecen en esas listas. Pero yo espero que esto cambie y que determinadas listas se abran, y entonces ya los candidatos sean mucho más personales, ¿no? Entonces, no les estoy hablando precisamente de la situación en la que nos encontramos, sino en una situación que se da en otros países, ¿no? Bien, perdón. Como hombre público o líder, al público le interesa esto sí que suena mal, como hombre público o líder, claro, no como mujer pública, que eso es otra cosa enteramente distinta. Hay que ver, dices un hombre público es muy digno, dices una mujer pública es una prostituta. Es decir, hay que corregir estos fallos del lenguaje que tenemos, ¿no? Bueno, como hombre público o líder, a los votantes les interesan las acciones del candidato en su vida presente y en la actualidad. Es decir, esta persona, ¿qué es lo que ha hecho? Porque si resulta que vemos que hay una persona que no ha hecho prácticamente nada más que estar en el partido y calentar el asiento, entonces esa persona no ha realizado prácticamente nada. No ha realizado. Entonces, las experiencias y logros en puestos anteriores, pueden ser la mejor garantía para preferir ese candidato. Bueno, hay personas que son muy competentes, entonces dicen, bueno, este ha hecho cosas que nos pueden llegar a interesar, ¿no? Igualmente, sus acciones pasadas pueden ser la vía más directa hacia su fracaso electoral. Aquí tienen, y aquí sí que me voy a poner un ejemplo concreto. El éxito inicial de un político como Álvarez Cascos, fundamentalmente se debía a que había hecho cosas anteriormente, o sea, de que era un buen técnico, ¿no? Que era un ministro que había hecho muchas carreteras, que era muy técnico. Luego en su vida personal era otra cosa distinta, pero yo pienso, luego resulta que estas cualidades que se tienen como hombre público a lo mejor se dan de patadas con otros aspectos que vamos a ver ahora. Al ser hombre de partido, el candidato muestra un programa, que esto sí que es importante, y cada vez va habiendo menos diferencias en los programas de los partidos. Pero de este caso que estamos hablando aquí, por ejemplo, de Álvarez Cascos, sí que lo tengo que poner, ¿qué problemas tuvo fundamentalmente él? Pues problemas dentro del propio partido. Es que los enemigos mayores, lo vuelvo a repetir, los tienes dentro del propio partido. Y entonces, ¿quién salió beneficiado de todo esto? ¿Salió beneficiado el partido al que él había pertenecido toda la vida? No. Salió beneficiado él de momento y luego no. ¿Y por qué? Porque si es que son casos de libro. Son casos de libro. Bueno, es decir, sin embargo, a pesar de que los partidos se vayan pareciendo en sus programas cada vez más, porque sí,
porque sí, porque si vemos también los sucesores de Cascos, el sucesor de Cascos, pues vimos que también hizo obras, hizo esto, ¿no? Hay una serie de clichés verbales, de fijaciones y complejos que diferencian a unos candidatos de otros, aunque vengan a decir cosas enteramente parecidas sobre economía, sobre agricultura, sobre turismo, sobre paro, sobre drogas, pero en el trato fundamental, y antes he puesto algunos ejemplos de cómo privilegian a la gente de edad frente a los jóvenes, pues ahí se ve claramente, ¿no? Y luego hay cuestiones que un partido puede decir que tiene en su programa, como es el fomento de la natalidad, que luego, en la realidad, es totalmente lo contrario. Es decir, un partido a mí no me puede decir que está a favor de la natalidad o de fomentar la natalidad cuando sube el IVA de los pañales del 4 al 21%, o cuando sube el precio de las guarderías. Verbalmente podrá decir lo que le da la gana, pero si resulta que la realidad te dice una cosa enteramente contraria, al final, ¿qué es lo que...? Pues la realidad es la que es muy, muy, muy persistente, ¿no? Bueno, el rol estilístico son ya características de tipo técnico, más que político. Es decir, esto lo puede manifestar tratando a los votantes personalmente o a través de los medios de comunicación y aquellas otras cualidades que le perfilan como ser humano, el ser estilístico, el rol estilístico. Y esto, por ejemplo, en Inglaterra hay que ver todos los fines de semana. Tienen que estar los diputados yendo a su circunscripción y batiéndose allí el cobre. Cosa que yo no noto que ocurra aquí. Yo, honradamente, yo no lo noto. Incluso están estos candidatos que les ponen unas listas una vez en un sitio, otra vez en otro sitio enteramente distinto. No les conoce nadie. Además, bueno, es una cosa tremenda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dependen de los partidos, que son los que les dicen. Pero las cosas siguen igual hasta que dejan de serlo. Bueno, luego los públicos valoran mucho a una persona que sea comunicador o actor dramático, es decir, que sepa exponer, debatir, defender una posición teórica, tener sentido del humor, dominar las técnicas de negociación en general, que se mueve muy bien en las relaciones interpersonales, sobre todo hablar. Hablar es importantísimo porque en política tú no puedes explicar cuál es tu programa, cuáles son tus planes, si no es mediante la palabra. Es decir, tú tienes que inspirar a las personas mediante la palabra. Y hay una decadencia de la oratoria hasta extremos increíbles, ¿no? Hasta extremos increíbles. En la política es una cosa horrorosa, pero es que en la oratoria, por ejemplo, eclesiástica, es un auténtico horror. Es un auténtico horror. Yo se lo digo a ellos también, pero bueno, si tenéis todas las semanas ahí una misa para saber predicar y para saber... No, es que es que hablan muy mal, y sin embargo ponen el acento en otras cuestiones y deberían de poner como obligación fundamental y que va en la profesión como concepto el ser un buen orador. Y en los políticos les ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, y como ser humano interesa su vida familiar, sus amigos, sus aficiones, su presencia física. Esto es otra cosa. Hay personas que su vida familiar tiene bastante interés y hay otras personas que tienen una vida familiar muy tormentosa y tal. Bueno, pues quieren que les diga, la vida familiar sobre todo atañe a la ética, en todo caso un poco también a la moral, es decir, a los grupos, etcétera, pero la política es algo muy diferente. De manera que puede haber personas que sean deficientes éticamente y deficientes moralmente y sean unos políticos súper extraordinarios. Es decir, puede haber una persona que en las relaciones personales, o sea, un candidato que en las relaciones personales o familiares sea bastante desastre y además a lo mejor ese desastre se lo haya causado él por su entrega total a un ideal político y hacer el bien y el lograr unos resultados extraordinarios para los demás. Luego, a mí, que una persona sea muy buena, que no robe, pero que no tenga una idea en la cabeza, bueno, eso, puede haber personas que tengan cierta deficiencia, incluso que roben un poco, vamos a decirlo, como decía, como afirmaba Bismarck. Y desde luego yo tengo buenos ministros. Dice, y le dijo a uno, dice, tú robas, pero poco. Ahora, que sean buenos ministros, es decir, pueden llegar a ser extraordinarios en el mundo de la política y, sin embargo, deficientes ética y moralmente, ¿no? Ahora, el que encima
es deficiente deficiente éticamente en su vida individual, deficiente en su vida de grupos, y encima es un inútil en política, eso vamos, yo no sé, eso no tiene calificación posible, ¿no? Bien, entonces los públicos ven al candidato como líder, hombre o mujer de partido, como actor dramático y como persona. Y lo que hicieron estos autores, Nimmo y Savage, es someter a estos 4 roles a lo que se llama el diferencial semántico, es decir, este candidato lo que dice es bueno o malo para mí, y eso lo tenemos aquí en la cabeza cuando vemos un determinado candidato. Es importantísimo el tener energía, es decir, si es un candidato que no tiene apenas vida, ese no atrae, pero el que tiene energía, aunque esa energía sea discutible, eso atrae mucho a los electores. Y luego, yo respondo ante él inmediatamente o resulta que puedo esperar a dar mi respuesta más adelante. Pues si resulta que puedes, si te atrae, como que es bueno para ti, que tiene energía y que además tú te comprometes inmediatamente con su programa, eso puede llegar a tener mucho éxito. Pero ¿quién atrae realmente si se pasan los políticos continuamente metiéndose unos con otros en lugar de exponer los programas, ¿no? Entonces, los electores prefieren al político honrado y que saben sentir las necesidades de la gente, de acuerdo, pero no únicamente esto, ¿no? Porque que un candidato, vuelvo a repetir, tenga un comportamiento ético no garantiza que sea un buen comunicador, ni que sea un buen político. Entonces, puede ser un intachable hombre de casa y ser un desastre en política, pero total, y causar unos daños impresionantes. Bueno, sí, es bueno, es buen padre de familia, vale, sí, vale. ¿Y después de eso qué? Pues no, si es un desastre, pues fuera. Ahora, a lo mejor, en política, al final los políticos se les juzgan por sus realizaciones, si han conseguido cumplir su programa. Ahora, deficiencias éticas, pues si las tiene, a algunas personas, como sea un buen político, le perdonan absolutamente todo. Es decir, le perdonan desde sus infidelidades matrimoniales, a ella o a él o a quien, hasta incluso que sus prácticas contables no hayan sido muy adecuadas. Ahora, si como político ha sido extraordinario, al final le perdonan todo. Ahora, como político sea una calamidad y encima tenga estas cuestiones, entonces sí que es un desastre total. Y es muy importante, ya se lo he dicho, el hablar bien. Es esencial en política hablar bien y en la empresa es esencial hablar bien, pero los únicos que toman de una manera sistemática cursos para hablar bien son algunos empresarios, algunos en las empresas, se llaman presentaciones eficaces. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber negociar y hablar y saber exponer tu argumento con decisión, ¿no? Y de ahí que en política haya los discursos, los debates, las ruedas de prensa, etcétera. Y en la empresa tendría que ser exactamente igual. Lo que pasa es que aquí tenemos una organización empresarial que realmente la duda que hay si son verdaderamente empresarios los que están allí. Luego, si están tan subvencionados por el gobierno como los sindicatos, pues entonces eso no es una empresa, diríamos, que realmente responda a lo que aquí estamos hablando. Por lo tanto, estas empresas basadas en la subvención en realidad son pseudoempresas, ¿no? Ahora, mientras todos los candidatos deben ser éticos, son muy desiguales diríamos, en su maestría para emplear la palabra, ¿no? Para ser buenos. Y como hombre público aquí entra todo lo que ellos han estado haciendo durante su época pasada, ¿no? Y entonces ustedes, ante cualquier candidato, dicen, pero bueno, ¿qué puestos ha ocupado esta persona? ¿No? Pero si es joven, dice, bueno, no ha ocupado ningún puesto, pero aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, pues está diciendo tal cosa, bueno, pues por lo menos está exponiendo un programa, que esto es importantísimo, ¿no? Y en política, ya digo, no se juzga por la ética ni por la moral. Al final se juzga por las realizaciones, si has cumplido un programa o no has cumplido un programa. Y ya la ética y la moral quedan en segundo lugar. Tampoco hay derecho a que esto sea un estado, diríamos, a que la política sea un campo donde se pueda robar lo que le dé la gana, donde la infidelidad, diríamos, afectiva está al orden del día. Eso tampoco, pero vamos, porque esos son casos también extremos, pero sin embargo, un político que tiene buenas realizaciones, al final la gente lo vuelve a elegir, ¿no? Entonces, los electores prefieren al político que es decidido y que es capaz de superar a su propio partido. Aquí no tanto.
aquí no tanto, porque hace planes y programas para todos, es decir, es esencial en un político saber desclasarse. Es decir, si un político procede de clases altas, diríamos, de la gente muy económicamente poderosa, y solo hace programas para los poderosos, no hemos logrado nada. Si tenemos un político que ha nacido, diríamos, en una casa humilde y solo se preocupa por los humildes, entonces mal camino lleva la cosa. ¿Por qué? Pues porque tiene que hacer planes para todos. Entonces se puede llegar a convertir en un demagogo. Y si es de clase media y solo se preocupa de la clase media, entonces tampoco vamos muy lejos. ¿Por qué? Porque entonces se pueden crear unos problemas, diríamos, de luchas tremendas. Entonces, lo bueno del político, otra cosa es que no los encontremos, Otra cosa es que no los encontremos, pero el político, diríamos, grande, tiene que desclasarse. Y entonces, hacer planes y programas para todos. Cae muy bien el político disidente, es decir, el que es capaz de, ante la avalancha de una determinada corriente dentro del partido, es capaz de tener opiniones propias. Y ese cae muy bien a los electores. Y luego, dentro, si mezclamos o combinamos roles y estilos, tendríamos lo siguiente. Están, por una parte, el estadista, que es el que es capaz de hacer planes por encima de su propio partido. Lo que ocurre que la experiencia nos dice que durante una primera legislatura, bueno, aquí en España, ¿no? Porque en otros países no pueden repetir. Por ejemplo, en México solo puede estar 6 años de presidente. Pero donde sí que se puede repetir, pues vemos que durante la primera legislatura sí que están muy pendientes de los problemas que afectan a los ciudadanos, etcétera. Pero ya en la segunda legislatura parece que el país, España, su nación, se les viene pequeña. Entonces quieren empezar a brillar en el campo internacional. A mí me parece esto una equivocación muy grande, a pesar de que yo piense que la política más importante es la internacional. Luego tenemos al titán, que es el hombre de acción, que es capaz de hacer grandes cosas y cuenta con la suficiente energía para hacerlas, ¿no? El activista es el hombre que no tiene demasiadas ideas, pero que sabe seguir la política del partido y se mueve hasta extremos increíbles, ¿no? Y finalmente, en todos los partidos suele haber un manipulador malévolo. ¿Qué quiere? O que tiene esa imagen de manipulador malévolo y le puede venir muy bien, por ejemplo, al presidente de un gobierno tener un ministro al cual le atacan porque creen que es muy duro, que tiene ciertas ideas, o sea, que puede provocar a los demás, etcétera. Y esto se ha dado, por ejemplo, en tiempos de Felipe González, precisamente con Alfonso Guerra, en tiempos de andar con cascos, y ahora en tiempos de Zapatero con Rubalcaba, y ahora en estos momentos, sobre todo de Rajoy con Montoro. Es decir, les viene muy bien a los presidentes de gobierno tener una persona que pase ante los demás como un manipulador malévolo, ¿no? Aunque, bien. Y entonces, si van ustedes a cualquier debate, se pueden fijar quién es el que comunica mejor, y eso es importante, porque... Y luego, en segundo lugar, ¿qué es lo que ha realizado esta persona? ¿O solamente es un charlatán que se dedica aquí a hablar? ¿Y quién de los 4 candidatos es el mejor en este sentido? Luego, si se refiere únicamente a un partido, a los votantes de su partido, o se refiere en general a todos, si se refiere... si prefiere dedicar sus mensajes a determinados sectores y no a otros, eso es importante, y si sabe transmitir sus cualidades personales, ¿no?, a los demás, o si sencillamente no lo utiliza. Y entonces destaca algún candidato en un tratamiento desfavorable, en un comportamiento desfavorable de estos rasgos, pues ya está. Bien, pues aquí lo dejamos y seguiré con esto en la exposición siguiente. Nada más. Muy bien.